¿Qué te pareció este 2024? Si quieres, antes de empezar a proponer cosas, ¿qué te pareció el 2024? ¿O qué te ha parecido el 2024? El 2024, ¿cómo lo ves? Yo creo que pareciera que en cuestión de violencia vamos de mal en peor. Desde el año pasado, que mi propuesta para personaje Ciro fue Hipólito Mora, el asesinato de Hipólito Mora, y que decía que en Michoacán, específicamente hablando de Michoacán, que lejos de estar mejor, la verdad es que la violencia se estaba viviendo pues cada día peor, y hoy lo podemos decir con Sinaloa desde hace 5 meses, pero también lo podríamos decir de Guerrero, y también lo podríamos decir de Jalisco, y todos estos eventos que vemos pues prácticamente todos los días, asesinatos en prácticamente todos los estados. Entonces yo creería que en ese tema, en violencia, en seguridad, no ha mejorado nada, y al contrario, empeoramos en prácticamente todos los estados. Sí, ese sería tu planteamiento, la violencia, pero ¿sería tu propuesta por lo pronto, o si quieres empezamos a charlar? No, la violencia por lo pronto en general, no nada más decía de Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Baja California, sino en general la violencia en el país, cómo ha ido creciendo todos los meses. Tú los decías hace una semana, exactamente, Manuel, lo comentabas en tu noticiario, que era el fin de semana con un poco de menos muertos, pero que para nada era momento, que para nada era momento de festejar, sino pues que seguían siendo muchos muertos. Lo que pasa es que no habíamos llegado ese fin de semana a los más de 200 muertos, como lo hemos venido haciendo prácticamente todo el año, pero pues es trabajar en seguridad, que es lo que tanto se ha prometido en el país desde hace varios años. Miriam, ¿tú cómo has visto el 2024? ¿Para ti qué va a quedar en el 2024? Yo creo que para mí, obviamente, está el tema de la violencia, coincido con Lourdes, pero creo que lo que definirá este año, sin duda, es la reforma al Poder Judicial, por todo lo que significa. ¿Es el término? Yo creo que sí, mi opinión muy personal, de esta cuestión de la independencia entre poderes. Es el último año y vendrán los últimos meses, la primera parte del año, en donde veremos un Poder Judicial constituido como el que lo conocemos hasta ahora, y lo demás era un volado, en donde cerramos el año con perfiles, y vendrá la evaluación de estos que se candidatearon o que pretenden ser un juez, magistrado o ministro, y no sabemos si tienen la experiencia necesaria para llevar los casos. Se habla de un retroceso de más de 20 años, lo que significaría esta reforma al Poder Judicial, y me parece para mí que no hay evento del año más importante que este. Pues en el personaje podría haber variación, pero en el evento del año, sin duda. Es un año para comentar, Lourdes, Ciro, Marco, Sofía, Miriam. Es un año donde también hubo elecciones, que no se nos olvide, es un año donde también hubo elecciones. Veníamos de un proceso preelectoral en el 23. Esa parte no habría que considerarla. Fíjate que yo la veo y estaba haciendo conciencia en estos últimos días. Parece tan lejano ya ese proceso electoral, además tan desgastado, porque no empezó a principios del año, sino ya veníamos de varios meses de campaña, una campaña y una candidata pues que ya estaba dada prácticamente la elección. No hubo sorpresa, creo, en este proceso electoral, y por eso lo veo que no. Me parece que en personaje sí pudiera haber, por ahí lo vamos a discutir más adelante, pero como evento no lo veo ya, ¿no? Porque no fue tan trascendente, porque ya estaba cantada la elección, ya estaba dada, no había quien pudiera debatir ese número de votos que ya tenía la candidata hoy presidenta, pero sí, lo que va a perdurar por sexenios será la reforma al Poder Judicial. Como comentario, Ciro, ¿algo quieres comentar tú? No, pues de acuerdo, ¿no? No hay mayor historia en México desde hace muchos años. Desde hace 10, 15, 20, 25 años no hay mayor historia que la de la violencia. Por donde te quieras mover, quieres revisar algún personaje, un momento, una elección, el trabajo del Poder Legislativo, pero la base de todo este país, la planta baja, el primer nivel de este país, es una violencia brutal que parecería que cada año avanza, cada año toca más
la vida cotidiana de más personas prácticamente en todo el territorio nacional. Entonces es muy difícil construir una historia más relevante que es en vida cotidiana. La otra gran historia de este año creo que es una sola, un año que pues, yo diría en mi revisión comenzó el 2 de junio, la noche del 2 de junio, con ese triunfo apabullante de Claudia Sheinbaum y de la Cuarta Transformación, con esa derrota cataclísmica, porque fue un cataclismo de la oposición y que ha traído pues la crónica que ellos habían anunciado y se dio paso por paso, punto por punto. Yo no la limitaría como Miriam a la reforma del Poder Judicial, sino ahora sí. Tuvieron los votos, tuvieron los recursos y cuando no los tuvieron, fueron e hicieron todas las chapuzas para jalar a un Yunes, para jalar a ese tipo de personajes y sacarlas y iniciar un cambio de régimen, del cual la reforma al Poder Judicial es una parte nada más, Miriam, porque estuvo también el punto de la supremacía constitucional, la desaparición de los órganos autónomos, las nuevas funciones para el ejército en la Guardia Nacional, un cambio profundísimo que pues se concretó o se ha comenzado a concretar en este segundo semestre. Pues sí, no sé si quieres decir algo, Miriam. No, sí, tiene razón. Y tan solo, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum, Ciro, van 19 reformas constitucionales. En lo que va del 1 de octubre a la fecha, con Andrés Manuel López Obrador se hicieron 96, aunque 16 pero serán me refiero a las grandes, ¿no? Sí, porque son totalmente grandes, coincido contigo. Un programa social, reformas que incluso han sido aprobadas por todos los partidos. Puede haber 1000. Yo me refiero a las de fondo, a las que en verdad van a transformar la vida institucional, pública, jurídica, política de este país, como la conocíamos hasta este año. Este va a ser el último año en que habremos vivido con esos principios, con esas reglas, con esas instituciones. Bueno, pues vamos a ir a pausa. ¿Algo, Lourdes, antes de ir al corte? Pues yo coincido en lo que dice Miriam, lo que ha comentado Miriam, lo que dice Ciro, que igual y no nada más han sido las reformas al Poder Judicial, los temas, la elección, también la desaparición de los órganos autónomos, como dice Ciro, pero yo me mantengo que para mí lo más importante es el cuestión de la inseguridad, la poca seguridad con la que cuentan los mexicanos. Sí, fue lo que comenté al inicio, Ciro. Ese para mí pues es el tema que más ha impactado este año. Bueno, vamos.